con nuestro contenido una vez cumplido con el tiempo de descanso. Vamos entonces ahora sí a salir de la última parte de nuestro contenido. Estamos en buen tiempo, nos queda poco más de una hora y ya hemos recorrido más de la mitad del contenido. En este momento vamos a hablar de lo que es la sentencia Graham, que es aquella que nos permite otorgar privilegios a nuestros usuarios. Esta sentencia se utiliza para otorgar privilegios en SQL para instrucciones de tipo select, update, insert, delete y otros en lo que son las tablas y las vistas. Vean que allí en pantalla tienen la sintaxis general de esta instrucción. Tiene bastantes elementos que configurar, pero por el momento no nos vamos a enfocar en ellos. Lo que quiero es que entiendan su funcionamiento. ¿Qué hace esta instrucción? Supongamos que yo soy el administrador de la base de datos. Yo le puedo otorgar, siendo ese cargo, privilegio a cualquier usuario. Supongamos que yo le di 50% de privilegio, por verlo de alguna manera. Luego de allí, imaginemos que yo estoy, ese usuario que sería, por ejemplo, el señor Alba, le dio privilegios a la señorita Pampa. Él puede dar privilegio hasta el límite de lo que yo le di. Y así sucesivamente. Lo que quiero decirles con esto es que ustedes, por ejemplo, si le otorgan privilegio a una persona, por lo general esta persona puede conceder los mismos privilegios a otras que estén por debajo de él. Pero sucede algo interesante en cuanto a esto, ya lo vamos a ver en un momento. Vean que si en este ejemplo le podemos otorgar a una persona llamada Juan el privilegio update en la tabla estudiantes de una base de datos, utilizando la siguiente sentencia. Allí tenemos Graham update, o sea, él tiene permiso para actualizar la tabla llamada estudiantes y se lo estamos concediendo al usuario llamado Juan. La parte si le colocamos WinGraham opción, lo que estamos haciendo es indicando que este usuario también tiene permitido otorgar a otro usuario cualquiera los privilegios que a él se le han otorgado en la tabla estudiantes. Si no colocamos esa opción, WinGraham opción, simplemente le otorgamos privilegios a Juan, pero no puede otorgárselos a otros. Entonces allí tenemos un ejemplo sencillo de lo que es la opción o la instrucción Graham. Vean que le quité casi todas las opciones que se dieron anteriormente, porque con esto nos basta para nuestros propósitos. Nosotros podemos colocar allí, en vez de ser update, podemos utilizar select, podemos utilizar insert, delete y cualquier otro relacionado con tablas o vistas específicas. Es decir, aquí puede ser select en vez de update. Puede ser insert. O puede ser delete. Es decir, podemos dar permiso para visualizar, para actualizar, para agregar información o para borrar información, debiendo establecer en qué tabla o vista específicamente estamos dándole los privilegios. Hay también una opción que permite darle privilegios sobre toda la base de datos, pero esto no es recomendable utilizarlo. Vamos entonces con la otra sentencia. Es la sentencia revoque. Vean que este es el caso contrario del anterior. Esta lo que hace es retirar los privilegios otorgados a un usuario.
Allí tenemos su sintaxis general en MySQL. Igualmente tiene una lista de parámetros y elementos que se deben configurar. Nosotros vamos a verlo a través de un ejemplo sencillo. Vean que en este caso nos indica que queremos retirar los privilegios, gracias, de tipo select al usuario llamado Juan, es decir, que él no pueda visualizar, mostrar datos de esa tabla llamada estudiantes que pertenece a la base de datos Telesub. En este caso colocamos revoque, escogemos qué tipo de privilegio es el que le queremos quitar, colocamos en qué tabla, punto, en qué base de datos y a qué persona. Los privilegios de una base de datos tienen una estructura de cascada. ¿Qué significa eso? Que cuando se le revocan privilegios a un usuario, automáticamente los usuarios adicionales a los que éste les otorgó privilegios también pierden dichos privilegios. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos el siguiente caso, que Juan le otorgó privilegios a Pedro, a José, a Mateo y a Lucas, a Pedro y a José, y que José le otorgó privilegios a Mateo y a Lucas. Y a Lucas, si nosotros por decir algo le quitamos los privilegios a José, automáticamente Mateo y Lucas pierden sus privilegios. Vean que al cortar aquí la comunicación, ellos quedan incomunicados también. ¿Por qué? Es como decir que nosotros estemos entrando en un evento porque nos invitó una persona, pero resulta ser que esa persona es expulsada del evento. Entonces nosotros, como somos los invitados de esa persona, también terminaríamos siendo expulsados. Entonces en este caso, si yo le quité los privilegios al que estaba aquí en esta zona, a la persona que estaba allí, simplemente los privilegios de aquellos dos también van a desaparecer. Siempre se puede retirar privilegios para los usuarios a los cuales nosotros le dimos autorización. Es decir, si yo soy el usuario llamado José y yo le doy autorización a Mateo y a Lucas, yo mismo le puedo retirar la autorización a ambos o a cualquiera de esos dos usuarios. Eso es lo que dice allí. Esto significa que el retiro de privilegios se realiza en cascada. Esa es la explicación. Esto lo podemos ver como que si eliminamos al líder, los seguidores también quedan fuera de servicio. Fíjense que lo podemos hacer a ambos elementos o de manera independiente. Si quitamos a Juan, desaparecen los dos que son Mateo y Lucas. Si quitamos a José, perdón. Pero si... aquí está. Pero en este caso que tienen aquí, fíjense que Mateo recibió permisos de dos usuarios diferentes, por lo que él continúa teniendo los permisos que le fueron otorgados por el otro usuario. Esto significa que si se revocan privilegios de un usuario y posteriormente se detecta que el mismo usuario aún tiene el privilegio específico, es probable que esa persona recibiera los privilegios de otro usuario. Sin embargo, su ID de autorización SQL tiene una sentencia administrativa o equivalente que puede revocar todas las concesiones de privilegios. Al utilizar el nivel de administrador de base de datos o una autoridad equivalente, podemos revocar privilegios incluso si son el resultado de múltiples concesiones. ¿Cómo sería esto? Aquí lo tenemos. Vean este ejemplo. Vamos a dejar que alguien lo lea.
Yo sé que el que está más dispuesto por ahí, que tiene ganas de leer, es el señor Alba. Así que por favor, léame ese ejemplo. Señor Alba. Ya hablando bien de él y se me fue. Bueno, por aquí que no lo había llamado, si está disponible. El señor Clemen Salvador. Buenas, hola, profe. Ya, a ver, Juan tiene el privilegio select en la tabla estudiante. El administrador de la base de datos Telesub desea eliminar este privilegio de Juan, pero no sabe quiénes son los otorgantes. El administrador de la base de datos que tiene autorización SISAN máxima puede ejecutar la siguiente declaración: revoke select on table telesub.estudiante from Juan by al. ¿Qué diferencia tiene esa última sentencia de la que vimos anteriormente? ¿Qué tiene esa sentencia que no tenía la primera que vimos de la instrucción revoque? Vean que esa sentencia, la diferencia es que tiene aquí al final un componente by al, que quiere decir de todos. Esto hace que esta persona pierda los privilegios, no importa quién se los haya otorgado. También hay otra opción. Si nosotros queremos quitar los permisos a todos los usuarios, excepto el administrador del sistema, podemos cambiar la palabra Juan, que es el nombre de un usuario, por la palabra public. Con esto le revocamos los privilegios a todos los demás usuarios, excepto al administrador. Y luego de allí nos organizamos para ir añadiendo privilegios a quienes corresponda. Nunca se puede eliminar el privilegio de una tabla al propietario de la misma. Es decir, siempre debe quedar al menos ese usuario, el que consideramos como el owner, el propietario. Además, no se puede eliminar un privilegio de base de datos implícito, como por ejemplo el crearte tabla de alguien con autoridad de administrador de base de datos sobre esa base en particular. Los privilegios pueden ser concedidos con varios niveles. Fíjense por aquí que aquí tenemos algunos o los principales niveles con los que se aplican los privilegios. ¿Cuándo podríamos decir nosotros que estamos dándole a alguien un privilegio global? En este caso, estamos hablando de que él puede acceder a todo lo que es la base de datos dentro de ese servidor. Es decir, es un privilegio tipo propietario, tipo administrador de bases de datos. Para esto, utilizamos la instrucción grant colocándole seguidamente la palabra al, que significa todo. Allí prácticamente estamos convirtiendo a ese usuario en un administrador de la base de datos, en un propietario de la base de datos.
Y aquí indicamos a quién se lo estamos dando el privilegio. Esa es la primera forma de otorgar lo que sería un privilegio de tipo global. También podemos utilizar la instrucción equivalente, revoque, para quitar los privilegios de manera global. Cuando hablamos de privilegios a nivel de la base de datos, son aquellos que se aplican a todos los objetos contenidos en una base de datos específica. Es decir, por ejemplo, a lo que serían las tablas y campos. Vean que en el primero eran todas las tablas dentro de un servidor. Ese es el global. Aquí estamos hablando todos los componentes de una sola base de datos. En ese caso, lo que hacemos es colocar la información correspondiente utilizando la instrucción GRAN nuevamente y con el complemento ON. No voy a escribir GRAN para no perder tanto el tiempo, porque tardo mucho escribiendo tres letricas. ON, ¿cuál base de datos? Igualmente, para quitar los privilegios en una base de datos, lo usamos con la misma instrucción, pero usando el comando revoque. Cuando hablamos a nivel de base de tablas, debemos colocar tanto el nombre de la base de datos como de la tabla correspondiente. Únicamente en ese caso estamos otorgando y quitando privilegios respecto a una tabla específica. Igualmente podemos establecer privilegios a nivel de columnas, es decir, de un campo específico dentro de una tabla, o de una rutina. Recuerden que los privilegios create rutina, alter rutina, execute y GRAN se aplican a rutinas almacenadas como las que hablamos anteriormente, es decir, a nuestros procedimientos almacenados, disparadores y funciones de usuario, funciones personalizadas. Estos pueden ser concedidos en cualquiera de los niveles, tanto en el global como en el de base de datos, excepto el de create rutina, ya que este debe ser concedido en el nivel de rutina individual y se almacena en una tabla llamada MySQL procedimientos privados. Para hacer más sencillo la tarea de revocar todos los procedimientos, a partir de MySQL 4.1.2 se añadió una sintaxis específica, la cual ya no va a jugar más por hoy, la cual elimina todos los privilegios de los niveles global, base de datos, tabla y columna para los usuarios que ya se hayan nombrado. Aquí tenemos la rutina a la cual les estoy haciendo referencias. Ahí está, con eso limpiamos todo lo que es la lista o la base de privilegios de nuestro sistema. Ya después no te van a dar permiso para jugar y no vas a tener amiguito con que jugar. ¿No tienes audio, Luis? Prefiero jugar con los amigos. Continuamos entonces. GRAN y revoque pueden ser utilizados en toda una serie
de privilegios. Vamos a ver a continuación un listado de estos privilegios. Vamos a tratar de que ustedes me indiquen para qué sirven cada uno de ellos. Vean que aquí tenemos varios de los privilegios. Viene ya con los nombres, ¿ves? Varios de los privilegios que podemos establecer a través de la función grant. En primer lugar tenemos el AL, el cual activa todos los privilegios excepto gran opción. Ese hay que añadirlo, digamos que adicionalmente en la instrucción. Luego tenemos el alter, que permite el uso de lo que es modificación de la base de datos en sí. La instrucción create, que nos permite la creación de los diversos elementos como tablas, campos, etcétera. Tenemos la instrucción create rutina, la cual nos permite lo que es la creación de procedimientos almacenados, funciones personalizadas y disparadores. Tenemos el que nos permite crear tablas temporales, el que nos permite crear vistas. Tenemos muchísimos tipos de privilegios que podemos aplicar. Aquí tenemos, mira, vea, todas las instrucciones de lo que es SQL pueden ser afectadas por lo que son privilegios. Entonces vean cómo hay muchas instrucciones en este lenguaje para las cuales podemos asignar o quitarle privilegio a los usuarios dependiendo de nuestras necesidades de programación. Especialmente aquellas relacionadas con la gestión de la seguridad de la base de datos. Entonces ahí tenemos, vean cómo hay opciones en cuanto a privilegios que podemos colocar. Repito, el único privilegio que no se coloca automáticamente con la sentencia anterior es este último, porque hay que hacerlo de manera manual, porque imagínense que le otorguemos a un usuario todos los privilegios y además le otorguemos el privilegio de otorgar privilegios por descuido. Esto haría que ese usuario se convirtiera en el dueño de la base de datos y podría ser una brecha sumamente grande en lo que es nuestra seguridad de la base de datos. Ya para terminar, vamos a tratar de que lean este último fragmento. ¿Quién tenemos por allí voluntariamente? Alguien que voluntariamente me lea ese último fragmento. O digo yo quién voluntariamente. Hable, señor Beastegui, no hay problema. ¿Nadie va a leer? Bueno, Valdivia, que no lo he visto en ningún momento que hable. ¿Estará presente o está viendo el fútbol? Yo creo que ya el fútbol terminó.
Nadie. Hualpacuna. Bueno, vamos a leerla yo porque ustedes no están de humor hoy. Parece que el fútbol, no sé si es que perdió su equipo. Dice, los comodines, guión bajo y porcentaje están permitidos cuando se especifican los nombres de base de datos en sentencias GRAND. Ustedes se acuerdan cómo funcionan esos comodines, ¿verdad? El guión bajo sustituye un carácter y el porcentaje funciona como el asterisco, es decir, dice que todos los caracteres disponibles. Estas funciones conceden privilegios en los niveles global o de base de datos. Esto significa que, por ejemplo, si se quiere usar el carácter guión bajo como parte del nombre de la base de datos, se debe especificar con barra guión bajo en la sentencia GRAND para prevenir que el usuario al que se le están concediendo los privilegios pueda acceder a otras bases de datos que coincidan con el patrón definido por el comodín. Allí tenemos. Entonces esa es la última característica que nos faltaba. ¿Alguna pregunta sobre lo que es el contenido del día? Tenemos todavía un rato.